Listo. Ok, bueno, pues bienvenidas maestras, maestros a esta charla sobre el uso de la inteligencia artificial y el ChatGPT en la clase. Específicamente vamos a estar pensando en nuestros cursos de español. Y tengo una agenda bastante breve. Más que nada me gustaría dejar tiempo al final para tener conversación con ustedes, hacer preguntas, compartir tal vez recursos o ideas para pues generar ese apoyo, porque estamos, como dicen en inglés, at the frontier. Es una nueva frontera que estamos experimentando con estas nuevas generaciones, ya sea para bien o para mal. Veremos en algunos años cómo nos va con esta nueva tecnología. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, qué es el ChatGPT, algunas cuestiones para considerar sus usos. Después voy a ofrecer algunas recomendaciones de cómo usarlo y cómo limitarlo en el aula. Y finalmente cerramos con nuestra charla, Q&A, escuchar más de sus propias experiencias. Pero como les había comentado, si surge alguna pregunta, algún comentario relevante mientras vamos en la presentación, con mucho gusto, por favor, están invitados siempre a participar. Bien, ok, entonces vamos a empezar aquí con esta primera pregunta de calentamiento. ¿Has usado tú como profe, has usado el ChatGPT o alguna otra plataforma de inteligencia artificial similar? Si gustan, pueden encender su micrófono o ponerlo en el chat si han tenido algún tipo de experiencia con esta tecnología. Sonia dice que sí. Sí, Ok, ¿cómo lo han usado? Ya sea para su propio uso o académicamente. anoche yo estaba haciendo la prueba para el final de español de literatura. Entonces, les he dado una lista de términos o recursos literarios y Ujú, entonces le dije a ChatGPT, le pregunté que si me podía ayudar a hacer una prueba de opción múltiple y que ujú. me dieran, que me dieran las respuestas. Entonces, bien rápido me la creo en 5 minutos. Os digo, en 5 segundos. Sí, Entonces, estoy súper contenta porque no es de que eh, estamos usando la tecnología para hacerlo más fácil para nosotros, pero no está completamente correcta, ujú, ujú, porque en español también enseño español 3 y hice otra lista. Tenía los presente perfecto del subjuntivo y ujú, pluscuamperfecto. Y entonces le copié a la página que yo ya tenía, la copié, le dije yo, dame las respuestas para esto. Y entonces le dije yo mis estudiantes, estas son las respuestas del GTP. Y entonces las analizamos y tenía errores. ujú, Entonces Sí, ujú, le dije ujú. yo, ya ven, la usamos para algunas cosas, pero no tenemos que confiar 100%. ujú, Exacto. Ellos mismos, yo lo estoy diciendo de esta manera, o sea, ellos hicieron su trabajo y revisamos con la ayuda de GTP y nos dijimos, ¿por qué está diciendo esto? Entonces dio unos errores, entonces los muchachos ya saben de que no podemos confiar completamente. ujú, Excelente, súper buen ejemplo, Bárbara. Y me encanta tu gorrito navideño que tienes. ujú, Qué lindo. Sí, excelente ejemplo más que nada, y es lo que les voy a comentar más adelante, de empezar con una conversación con los estudiantes y eso, ¿no? De demostrarle las fallas que tiene y no tomarlo religiosamente como pura verdad. Y bueno, pues continuamos para definir un poco aquí los términos. Piensen en inteligencia artificial, es como the umbrella term. Es un término general para describir esta tecnología que imita la inteligencia humana para realizar ciertos trabajos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando estoy en mi celular y estoy texteando, a veces el texto me sugiere la próxima palabra, ujú, ¿no? Eso es parte de esa inteligencia artificial que está prediciendo qué es lo que voy a decir. O igual cuando estoy escribiendo un correo electrónico, ¿verdad? En la redacción me ofrece ciertas sugerencias. Ahora, la inteligencia artificial generativa
es capaz de generar nuevo contenido, ¿verdad? Como un ensayo, un resumen, una imagen, y está usando ciertos patrones que vienen de esa inteligencia artificial. Y ahora, el ChatGPT y estas otras plataformas están entrenadas para conversar, ¿verdad? Son chatbots. Y entonces nos ayuda a resolver ciertas consultas, pero recordando siempre que no es una fuente de conocimiento. Está jalando información de la Internet para realizar una respuesta, generar una respuesta. Entonces, aquí les ofrezco algunos ejemplos de otras plataformas similares a ChatGPT. Tenemos Jasper AI, PaperPal, ChatSonic. Yo la verdad solamente he usado ChatGPT y otro que se llama Claude AI, que son bastante similares. Y bueno, ¿cómo se está usando el ChatGPT y este tipo de inteligencia artificial para resumir y analizar datos, generar contenido, predecir patrones, traducción de múltiples lenguajes porque es multilingüe, realizar tareas, escribir ensayos, responder preguntas, brainstorming, lluvia de ideas, organizar ideas, realizar investigación y también para dar retroalimentación, ¿verdad? Entonces, se está usando en múltiples espacios, no solamente académicamente, sino también, por ejemplo, mi esposo es abogado y también hay abogados que lo están usando para realizar ciertos trabajos, aunque me estuvo contando de que hubo un caso en el que un abogado escribió su carta de demanda y el ChatGPT le dio casos falsos que no existían. Entonces el juez lo sancionó. Entonces, pues hay estas consecuencias ya a nivel más grande, ¿no? Entonces, tener eso en mente, como nos comentó Bárbara, ¿verdad? Que va a tener múltiples errores. Ujú. Ahora, algo importante para recordar al usar la inteligencia artificial, el ChatGPT, es que el prompt, la pregunta que se le hace, impacta la respuesta. Y es algo que Sonia también nos había comentado de tratar de buscar retroalimentación. Hay que usar cosas bien específicas. El prompt tiene que ser súper específico. Entre más específico, nos da mejores resultados, ¿verdad? Recordemos que es parcial, subjetivo, es biased, ¿verdad? Porque está usando información que en ciertos casos, pues puede reproducir injusticias o estereotipos, etcétera. No piensa por sí solo, ¿verdad? Está jalando de diferentes fuentes y resumiéndolas en uno solo. Genera respuestas usando algoritmos, predicciones de lengua, emplea información o evidencia del Internet, la cual no siempre es precisa. Una vez yo jugando ahí para ver qué es lo que podía hacer, le dije que escribiera un ensayo sobre X tema del poema X. Y no citó el poema correcto. Entonces no es muy bueno en citar obras, al menos que le demos el fragmento, entonces puede hacer un mejor trabajo. Y recordemos que es un chatbot, lo cual significa que su meta es conversar, tener una conversación con el humano. Entonces no necesariamente va a admitir que no sabe o que no tiene información precisa o suficiente para responder a cierta pregunta, porque está diseñado para platicar, ¿verdad? Entonces tener eso en mente, esa limitación. Ahora, pensando más allá del plagio, que es un problema ético muy serio, hay otros problemas éticos relacionados al uso del ChatGPT y la inteligencia artificial, por ejemplo, privacidad de datos, o en ocasiones cuando hay cosas que son de copyright, ¿verdad? Es que está copiando y pegando él mismo para realizar una respuesta. Puede haber prejuicio racial o de género o diferentes prejuicios que imita a los seres humanos, ¿no? Los seres humanos también tenemos estos prejuicios y de cierta manera también los va a reproducir. En otro aspecto, esta tecnología también gasta muchos recursos, energía, agua, entonces tiene ese aspecto también de contaminación y de uso excesivo de recursos. El desplazamiento humano también creo que es como un miedo muy grande que existe, ¿verdad? De que si nos va a reemplazar, que si va a reemplazar a los maestros, a los trabajadores, y bueno, ya veremos. Lo que sí no puede reemplazar es esa conexión humana y es ahí donde siempre vamos a ganar, ¿no? De que las conexiones que realizamos con nuestros estudiantes siempre van a ser más poderosas que la tecnología, y eso lo observamos durante la pandemia, ¿no? Los estudiantes no aprenden igual a través de la tecnología o solamente con la tecnología.
Y bueno, aquí yo les pongo unos ejemplos de que le pedí generate an image of a doctor, generate an image of an engineer, of a professor, y siempre me da hombres. Y aquí en esta llamada, pues todas somos maestras, ¿no? Profesoras. Entonces, recordemos esos prejuicios también. Aunque en realidad, pues hace un buen trabajo, pero tiene sus limitaciones. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la tecnología, los usos? A continuación tengo de cómo usarlo, pero solamente quiero pausar para ver si tenemos alguna pregunta, comentario. Bueno, pues seguimos con esta siguiente parte que es, Perdón, Karina, sí, yo he dime. observado en esto de los exámenes de selección múltiple, cuando da la respuesta, no sé por qué tiene la tendencia a poner que la respuesta correcta es la B. A, B, C, D, muchas veces repite Escoge uno. que es Ujú. la B. Entonces, estar Ajá, pendientes de eso, moverlo sí. para que no siempre sea B. Claro, sí, así como los estudiantes no deberían pegar y copiar, nosotros tampoco, ¿verdad? Siempre usar el pensamiento crítico y muchas veces, porque yo también lo he utilizado, no me gustan las preguntas que ofrece o algunas son repetitivas. Ujú. Simplemente está usando sinónimos, pero en realidad está tratando de hacer la misma pregunta. Entonces, es un buen punto, ajá. Igual es como una recomendación que le hacen a los estudiantes cuando toman exámenes de opción múltiple de, if you don't know, just choose C, ¿verdad? Que es como, ajá, como una respuesta X que en muchos casos tiende a ser la correcta. Entonces puede ser algo así de ese tipo de estadísticamente, ¿no? Prediciendo cuál podría ser la correcta. Y como dijiste al principio, cuando tú le estás diciendo, tienes que ser bien específico, decir, dame, porque yo le he dicho, dame las respuestas o pon las respuestas de igual manera, digamos, si son 100, eh, distribúyelas correctamente entre 4, A, B, C y D. Ujú, No ujú, tenga, porque tienes que ser específico, que no sí, tenga solamente una opción, sino que tenga igual número de opciones. exacto. Sí, sí. Muy bien, sí, siempre ser bien específico y si no nos gusta cómo hace algún tipo de trabajo, volverlo a explicar o agregarle más detalles. Ajá. Y todas estas cosas que estamos platicando, por cierto, es bueno hablarlo con los estudiantes para que ellos sepan cómo usar la tecnología. Y es ahora lo siguiente a lo que voy, ¿verdad? To use or not to use. That is the question, ¿no? Y bueno, pues empiezo con este ejemplo que he escuchado en múltiples presentaciones aquí ya en la universidad, porque es un tema muy caliente que se está debatiendo mucho. Ujú. Y los presentadores siempre están hablando de el June-July Paradox, de que los estudiantes son castigados por usar el ChatGPT en la escuela en junio, pero al salir al mercado laboral en julio, se espera que sepan usar las tecnologías, ¿verdad? Mm. Entonces es una paradoja, una contradicción de, nuevamente, que estamos en este espacio de limbo, de no saber cómo usarlo, si deberíamos hacerlo o no. Entonces, creo que yo me siento en una posición donde estamos en un punto sin regreso, ¿verdad? Past the point of no return. Ya las tecnologías no las podemos eliminar de nuestras vidas y es más bien cómo utilizarlas, ¿verdad? Aprender nosotros mismos y enseñarles a nuestros estudiantes. Y aquí a lo que voy es lo siguiente de acceso y equidad, ¿no? De pensar en quién tiene acceso a las diversas formas de tecnología, quién aprende a usarlas y quién no, ¿verdad? Y al final de cuentas, siempre me gusta pensar que nuestro trabajo como profesores es preparar a nuestros estudiantes para el futuro, para el mercado laboral, para ser profesionales, ¿verdad? Y esto es parte de ese proceso. Entonces, pensar en ChatGPT, en la computadora, en cómo escribir, porque de hecho la escritura también es una tecnología. Obviamente es una tecnología que se inventó hace miles de años, pero sigue siendo una tecnología que estamos tratando de educar a nuestros estudiantes cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, ¿verdad? Y bueno, entonces, pensando en ese aspecto de que al darle estos recursos y esta educación a nuestros estudiantes, estamos haciendo el playing field more even, ¿verdad? Para usar esa metáfora en inglés de, em,
darle accesibilidad a nuestros estudiantes, especialmente cuando enseñamos en comunidades que tienen bajos recursos, que no siempre se les dan este tipo de apoyo a nuestros estudiantes. Bien, pues esta es una imagen, no fue creada por mí, es de la Universidad de California, que nos muestra más o menos como el ciclo de cómo utilizar el ChatGPT y en general la inteligencia artificial generativa. Y en el centro de esta actividad, del uso, de las conversaciones que creamos con la inteligencia artificial, siempre tiene que ser dirigido por el humano, human driven. ¿Verdad? Desde que empezamos a pensar, ok, ¿cómo le voy a preguntar? Hasta que nos entrega una respuesta, reflexionar, ¿verdad? Entonces, think first y luego el prompting, que como Bárbara nos comentó y Sonia, ¿verdad? De ser súper específicos, asignarle una persona. ChatGPT, tú eres un tutor de AP Spanish Literature y me vas a ayudar a crear una guía de estudio para la obra El Conde Lucanor. Por favor, incluye temas específicos, recursos literarios y contexto histórico. Entonces, entre más específicos seamos con el prompting, nos va a dar mejor, nos va a generar una mejor respuesta, ¿verdad? Luego, lo siguiente es be the boss, ¿verdad? Dirigirlo. ¿Qué es lo que quiero que crea para mí? Y le voy a empezar a dar ese seguimiento a lo que me genera. Ahora, esto también es súper interesante de corroborar e interrogar esa información que está produciendo, ¿verdad? Porque como vimos, puede ser que tenga errores, que no sea 100% segura la respuesta. Entonces, usar nuestro criterio crítico. Y eso es algo súper fundamental de enseñarle a los estudiantes, porque muchas veces es fácil para ellos copiar y pegar y ya, pero no, hay que cuestionar cuál es la respuesta que se nos está dando, ¿verdad? Reflexionar, un poco usar el metaproceso de lo que estamos haciendo al interactuar con el ChatGPT. Y bueno, recordando de que si los estudiantes van a hacer plagio, van a copiar y pegar, siempre se ha hecho, ¿verdad? Desde que existe el Internet, incluso antes, porque antes, por ejemplo, yo le podía decir a mi amigo, hey, te doy $5 si me escribes mi ensayo. O mi papá me lo va a escribir, ¿no? Y ya después entra al internet y, ok, voy a copiar y pegar de esta página web o a ver qué dice Wikipedia, ¿no? Yo cuando empecé a ser maestra siempre era como el miedo de que iban a pegar y copiar de Wikipedia. Y ahora, pues, es simplemente otra tecnología que los que van a copiar siempre van a hacer, van a hacerlo, ¿no? Pero este proceso creo que es fundamental para guiar a los estudiantes. Y obviamente nosotros no podemos controlar lo que ellos hagan, pero sí podemos enseñarles a cómo hacer el trabajo, cómo usar la tecnología. Y bueno, aquí regreso al Bloom's Taxonomy, Back to Basics, porque nuestros estudiantes al usar el ChatGPT o cualquier tecnología que vaya a estar creando conocimiento, creando sus ensayos, se están saltando todo el proceso del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hay que tener esa conversación con nuestros estudiantes y que ellos entiendan. Yo voy a hacer mi trabajo como profesora para prepararte, que hagas todos estos pasos para poder aumentar tu conocimiento, tus habilidades, pero ellos obviamente también tienen que participar. Y yo lo que les digo a los estudiantes es, you're cheating yourself out of your own education, ¿verdad? Te estás haciendo trampa a ti mismo si solamente estás usando la tecnología y no te estás dando ese reto y esa oportunidad de mejorar tu conocimiento. Porque al fin de cuentas es eso, no me importa que entregues un papel perfecto, lo que quiero ver es qué puedes hacer tú. Yo ya sé que ChatGPT, que Google pueden hacer todos estos trabajos. Quiero saber qué es lo que tú puedes hacer. Y al fin de cuentas, el aprendizaje es un proceso, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer para eliminar la tentación del ChatGPT con los ensayos es el proceso. El día de hoy vamos a escribir solamente la tesis o por los siguientes 5 minutos, solamente escribir la tesis. Ok, a ver, ¿qué escribieron? Compartan con sus amigos o incluso ahí usar el ChatGPT, que el ChatGPT te dé retroalimentación de tu tesis. Ok, la siguiente parte es empezar nuestros párrafos. Entonces, que se vaya haciendo como un proceso de escritura y no hacerlo todo de un jalón, ¿verdad? De esa manera estamos haciendo el scaffolding, el andamiaje para poder crear un ensayo completo, ¿verdad?
Entonces, el ChatGPT ya está en este nivel de Bloom Taxonomy y nuestros estudiantes puede ser que solamente estén aquí en Understanding. Entonces, no pueden crear un trabajo sin haber hecho el proceso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario? Y bueno, yo para darles una anécdota específica de una actividad que hice el año pasado con mis estudiantes, porque hablamos del ChatGPT mucho en clase y estoy trabajando con estudiantes de universidad, ¿no? De Heritage Speakers, y hicimos varias redacciones en clase. Y estamos haciendo un proyecto de investigación. Y bueno, los estudiantes tenían que usar el ChatGPT en su proceso de lluvia de ideas, de brainstorming. Y un ensayo era algo sobre el Spanglish. A ver, pídanle al ChatGPT que les dé un título para su ensayo del Spanglish. Y a todos les dio la misma recomendación de, ay, el Spanglish, un puente entre el inglés y el español o algo así. Y les dije, eso te puede parecer a ti, ay, súper creativo, pero yo como profesora, cuando estoy repasando lo que me dieron, todos tienen la misma metáfora. Entonces, te está quitando tu propio proceso de ser creativo y de pensar en tu propio título, ¿verdad? Y también pensando, por ejemplo, cuando vayan a escribir sus solicitudes para la universidad, si están usando el ChatGPT, no te estás dando la oportunidad de ponerle tu propio spice, tus propias anécdotas, tu propio conocimiento y lo estás reemplazando por algo que no es humano, ¿verdad? Entonces se vuelve muy repetitivo, aunque para el individuo parece que es algo súper bueno, pero en realidad pues les está dando la misma respuesta a todos. Ok, entonces aquí de cómo usarlo y cómo limitarlo. Y cuando lo usemos, siempre con cautela, ¿verdad? Y mi primer punto es tener una conversación honesta con los estudiantes. Ese siempre es el primer paso para todo, en todo tipo de relación, con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá. Tener una conversación seria y honesta y preguntarles cómo lo están usando. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que te refleja a ti? Porque eso es también parte del proceso de aprendizaje. Does it reflect you? Sinceramente, ¿no? Entonces, tener una conversación con ellos. Usarlo en trabajos de clase donde el maestro pueda supervisar su uso, ¿verdad? El problema aquí es de que los estudiantes empiezan a usar la tecnología excesivamente para completar tareas y eso de cierta manera, bueno, de cierta manera, completamente le quita el valor a la tarea, porque la tarea se supone que es para que los estudiantes practiquen individualmente, independientemente, y es un formative assessment, ¿verdad? Entonces, cuando están usando la tecnología, no vale la pena asignarles si no están haciendo la práctica ellos solos, ¿verdad? Entonces, yo preferiría hasta no dejarles tarea si lo van a estar haciendo con ChatGPT, y sinceramente, ¿verdad? Entonces, supervisar su uso y tener una conversación, siempre darles esos parámetros. Van a usarlo de esta manera y no pueden usarlo de esta otra manera. Que quede eso bien claro. Obviamente yo no puedo supervisar a todo estudiante 24 horas al día, ¿verdad? Entonces también tenemos que establecer esa relación de confianza. Como les había comentado, es un buen tutor, entonces puede ayudar mucho con lluvia de ideas, crear guías de estudio, explorar con diferentes preguntas, prompts, ¿verdad? Que ellos analicen cómo ir haciendo preguntas con ChatGPT. Como les había mencionado, asignarle un rol específico. Por ejemplo, eres un tutor de AP Spanish o eres un maestro de AP Spanish Literature. Hazme preguntas sobre X tema, ¿no? O dame retroalimentación en mi párrafo de introducción. O dame retroalimentación en este párrafo que escribí. Entonces, es muy bueno con eso, teniendo en mente de que a veces es generalizador o no va a identificar todos los problemas. Y esto es de suma importancia, de enseñarles a los estudiantes a usar su propio criterio, a cuestionar las respuestas que nos da el ChatGPT, ¿ok? Porque no siempre lo va a hacer bien o simplemente no está reflejando tu nivel de conocimiento, ¿verdad? Y creo que esta sería una buena actividad después de, por ejemplo, hacer un ensayo o algún tipo de actividad con ChatGPT, es el metaaprendizaje, que el boleto de salida sea algo como: ¿estás de acuerdo con todo lo que te dio ChatGPT? ¿Qué puedes cambiar o editar o qué agregarías tú a la respuesta que te dio ChatGPT?
te representa genuinamente qué aprendiste de este proceso, ¿verdad? Entonces, invitarles a que ellos participen y reflexionen sobre cómo están usando esa tecnología. Y bien, quería aquí hacer una pausa y preguntarles a ustedes de cómo lo han usado en clases, si es que lo han usado, y después hablamos de cómo limitarlo. Si Bueno, lo han yo usado con iba sus... a, Ajá. yo Sí, sí, iba a adelante. compartir, me llamo Isis, gracias por tu tiempo y por esta presentación. Yo uso un recurso que se llama Magic School y es dirigido para los educadores y pues me encanta, pero estoy, como has dicho en el inicio, no lo he usado con mi clase de AP y por eso me interesó tanto las ideas que pusiste, porque la verdad que no sabía cómo usarlo, pero lo he usado en mis otras clases de español y lo más porque para hacer lecturas de comprensión pongo todo el vocabulario y le pido que me haga una lectura de comprensión y me ha salvado pues mucho tiempo. Claro, hay que mirar las preguntas, hay que verificar todo, Ujú, pero eso es la forma que lo he usado, la forma máxima que lo he usado. Así que me interesa mucho buscar otras fuentes y cómo los estudiantes también lo pueden usar, pero en la forma efectiva, porque ya ujú, no puedo, por ejemplo, antes daba un proyecto que ellos tenían que hacer o sea, un summary de un cuento, pues ya no puedo hacer una asignatura así porque solamente lo ponen en ChatGPT y me entregan ese trabajo. claro. Así que estoy aprendiendo cómo mejor hacerlo. Sí, claro. Y esto va a ser un proceso, un proceso de años seguramente. Pero muchas gracias, Isis. No conocía Magic School o lo voy a investigar para ver qué usos tiene. Es excelente porque después de que le das el prompt, Ujú, te da recursos adicionales. Quisieras que ok. tener esto, pero todo es a nivel de la educación y pues me ha ahorrado mucho tiempo y además de eso me ha dado muchas ideas para implementar en el Ujú, aula que me ha ajá, encantado. ujú. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo han usado la inteligencia artificial en su clase? En mi distrito tuvimos ayer, antier, una junta donde estamos haciendo el WASC, la certificación de WASC. Ujú, El documento lo pusieron para que hiciera un podcast. Y entonces el GTP leyó todo el documento y tuvo una conversación con dos personas en el podcast, una preguntándole y diciéndole a la otra. Es increíble a qué estamos llegando. ujú, Entonces estaba pensando cómo podríamos hacerla un ensayo con el otro ensayo, ponerlo y que el GTP les diera, no sé, explicación quién de los dos ensayos o qué dijeron o cuál es la comparación y oírlo en la voz del podcast. Podría ser ujú. algo así. Muy interesante. Sí, y yo también como nuestra colega, como Bárbara, para la elaboración de evaluaciones de multiple choice, pero también experimenté dándole una rúbrica, mi rúbrica, para revisar ensayos. Ujú, Y con esa rúbrica, que determinado porcentaje, los puntitos que va a tener cada sección, qué espero de la introducción, qué espero de esto, lo probé y da comentarios. Claro, se pierde bastante de esa esencia del maestro, que muchas veces ni nos damos cuenta de todo lo que le ponemos a cada revisión. Pero bueno, ese un experimento, eso fue un experimento.
Muchas gracias, Sonia. Sí, basado en eso que comentaste y porque también me habías escrito un correo, voy a compartir algo que también me puse ahí a jugar con ChatGPT y ensayos. Enseguida se los muestro, pero bueno. Ahora voy a darles algunas recomendaciones de cómo limitarlo y nuevamente, ¿verdad? De crear esas pautas con los estudiantes estas son mis expectativas. Allá tú si las violas, ¿no? Pero que quede muy claro, estas son mis reglas para mi clase, ¿no? Entonces, obviamente no permitirlo en exámenes ni ensayos, ningún tipo de summative assessment, porque de un summative assessment el estudiante me tiene que demostrar qué es lo que puede hacer él o ella, ¿no? Y pues tristemente aquí a veces tenemos que decirles nada de tecnología, cero tecnología, solamente vas a escribir a mano y aquí tienes el documento con el fragmento y eso es todo lo que puedes utilizar, ¿no? También otra cosa, y es lo que se los tengo aquí abajito, es activar el Respondus Lockdown Browser. Si tienen alguna plataforma como Canvas en su escuela, pueden activar ese Lockdown Browser para que los estudiantes no puedan navegar a otras ventanas y acceder a otros materiales, ¿no? Ahí solitos ellos tienen que responder solamente a través de esa plataforma. Recordarles a los estudiantes y a nosotros mismos de que ChatGPT no es buena herramienta para citar o usar evidencia, ¿verdad? Al menos que se les dé el fragmento en el prompt, en la pregunta. De otra manera, no se confíen y díganles a los estudiantes, no te confíes en la evidencia que te está ofreciendo, ¿verdad? Tú tienes que corroborar de que está citando o dando evidencia correcta. Básicamente no debería ser usado para pensar por el estudiante ni completar o realizar su trabajo, ¿verdad? No debería ser utilizado para crear conocimiento y que jamás lo usen para pegar y copiar sin usar el pensamiento crítico, algún criterio. Algo que yo les pedí a los estudiantes que hicieran, por ejemplo, es si vas a usar chat, porque si hacíamos ensayos en múltiples fases, entonces yo les daba retroalimentación y tenían que volver a hacer otra copia. Entonces al final escribían como 3 versiones del mismo ensayo y podían usar ChatGPT, pero si usaban ChatGPT tenían que poner en rojo lo que estaban usando de ChatGPT. Y entonces ahí estoy invitándoles a que hagan el metaproceso de ver qué es tuyo y qué no es tuyo, ¿verdad? Entonces, que no lo use nada más así sin algún tipo de criterio o evaluación. Y bueno, siempre también incluirlo en nuestro syllabus, en el contrato y seguir las pautas que nos dé nuestra escuela en particular, ¿no? Porque cada escuela tiene sus propias reglas y expectativas, entonces obviamente estar de acuerdo con eso, con esas expectativas de la escuela. Y hablando de esto, ¿cómo se ha limitado en sus propios colegios? ¿Han tenido conversaciones a nivel del distrito o tal vez lo han bloqueado? Porque también algunas escuelas hacen eso, que bloquean ciertas páginas. Sí, en mi escuela mis estudiantes me acaban de decir hoy que les cerraron el GTP, les bloquearon la entrada. Y pues yo también la había tratado para hacer para mis niveles más bajos, más que todo en AP no me he animado porque creo que nomás lo van a hacer para ellos escribir sus ensayos. Entonces, con los de los más chiquitos, o sea, el español 3, les hice que hicieran un poema, que escribieran, quiero que me ayudes a hacer un poema con esto. Y le das el vocabulario y le dice, quiero que tenga consonancia en las últimas aquí y tienen que entregar la copia de la conversación con GTP, que tiene que ser en español. Entonces ahí mismo ya están practicando. Sí. Muy interesante. ¿Alguien más? Sí, en mi distrito está dormido, el tema no se ha tocado, entonces cada quien está con el sálvese quien pueda. Entonces, bueno, a la antigüita, escriban en el salón de clase, escriban a mano, ni siquiera abran nada
Y entonces es problemático porque muchos no están acostumbrados a escribir a mano Ujú. y les cuesta, y si escriben, bueno, pobrecitos los ojos del maestro, pero bueno, así estamos. Sí, pues ojalá que no se nos pierda esa costumbre de escribir a mano, ¿no? Porque sigue siendo una habilidad muy, muy importante. Mm, Pero, pues sí, cada distrito tiene sus propias políticas y para ujú. mí lo peor es no hablarlo con los estudiantes. Creo que empezar con una conversación y tal vez crear juntos esas pautas, ¿no? Esos guidelines junto con nuestros estudiantes, ¿no? Todo esto es Ay, eso uncharted sería ideal. territory. Eso ¿Cómo? sería ideal. Sí. Ujú, Sí, de que ellos también participen, porque creo que los estudiantes también tienen mucho que opinar y no siempre les pedimos sus sugerencias o sus opiniones. Y bueno, pues teniendo como referencia también, por ejemplo, en el distrito de Los Ángeles, LAUSD, creo que para el próximo año, el 2026, ya van a prohibir llevar teléfonos al salón de clases, porque es una gran distracción. Eh, Ajá, entonces eso ha sido como yo lo veo como forma de progreso, ¿no? Porque crea tantos problemas con los estudiantes y ya estamos en ese punto donde, ok, ya tenemos suficientes años de práctica, de investigación, para decir con evidencia, aunque ya lo sabíamos, la gran distracción que es los celulares, ¿no? Entonces se van a empezar a prohibir en las escuelas y han habido mejorías en términos de la concentración. Y no me ujú, sorprendería si esto ocurre más adelante con el ChatGPT. ujú, Nos dice Sandra, en mi distrito no se ha abordado, debemos tener un acuerdo y un entendimiento entre maestros, al menos en el mismo nivel como high school. Sí, ujú, totalmente de acuerdo. Especialmente con los juniors y los seniors, ujú. que ya son estudiantes pues con cierto tipo de madurez, que ya empiezan a pensar un poco qué sigue después de high school, y pues ir ayudándoles a pensar críticamente, a prepararlos ya sea para la universidad o para el mercado laboral. Bueno, consideraciones para profesores, ¿verdad? Como ustedes ya han dicho, nos puede ayudar a nosotros también para nuestro proceso de lesson planning, hacer resúmenes, guías de estudio para exámenes. Aquí conectando con el punto de nuestra querida Sonia, retroalimentación para ensayos o FRQs, aunque mi sugerencia es de que uno como maestro de todas formas tiene que saber cómo están escribiendo nuestros estudiantes. Entonces, si llegamos a usar ChatGPT o algún otro tipo de tecnología que no nos reemplace tampoco a nosotros, porque pues nosotros somos la clave también del éxito para nuestros estudiantes, ¿no? Y que ellos sepan que nosotros sabemos cómo van escribiendo, cómo va su proceso de mejoría en la escritura. Entonces, no dejarnos reemplazar tampoco. Y aquí es donde les iba a comentar, eh, usé las preguntas del 2024. Bajé uno de los documentos que era el sample response para el FRQ1 y se lo subí al ChatGPT y le dije, You are a reader for AP Spanish Literature exam at the College Board. You're going to read and rate student responses to free response question number 1. Please review the attached PDF file, which includes the scoring guidelines and 3 student responses. Provide a score and reasoning using those guidelines. Y hizo un buen trabajo, o sea, los calificó correctamente según lo que tenía el College Board. Obviamente, la justificación no es la mejor, pero les dio una calificación correcta, o sea, Mm, acertada, porque es la misma calificación que tiene el College Board. Y mm, no sé si es porque tiene acceso al internet y supo cuál es la calificación que se había ajá, asignado, no sé. El chiste es de que las notas son acertadas para cada uno de las respuestas, de sample responses, y tiene algo de justificación, como les digo, lo que tiene el College Board es más completo del feedback, la retroalimentación para cada uno, pero bueno, es algo para considerar que mm, tal vez ustedes también puedan hacer en sus clases. Y para mí el proceso más beneficioso, obviamente nos ahorraría mucho tiempo a nosotros como profes, ¿no? Pero creo que el proceso más relevante aquí sería para el estudiante recibir retroalimentación.
de sí mismo. Pedirle a ChatGPT, ok, ayúdame a mejorar este ensayo, o qué calificación me darías tú usando estas pautas, estas scoring guidelines, y hacer ese proceso de metaaprendizaje, ¿verdad? Ok, entonces ya te dio ChatGPT estas sugerencias, escribe una segunda versión y haz una reflexión. ¿Qué te dijo ChatGPT que mejoraras? Ajá. Entonces, hacerlo todo un proceso. Sí, pero Karina, suena muy bonito, muy romántico, pero a mi nivel de mis preciosos estudiantes no lo van a hacer así, porque están con la facilidad, me lo dio, mi respuesta, me lo copio, ya. Ujú, Eso ujú. necesita un nivel de madurez un poquito más alto. Claro, claro, claro. No, sí, Pero, claro. O sea, lo que les estoy diciendo es en un mundo ideal, ¿no? Todo pero depende de sus propios estudiantes también, claro. podría Sí. ser, bueno, yo tengo una clase pequeña, gracias a Dios, porque es más difícil corregir tantos ensayos, pero darles el de regreso, cuando ya lo calificamos, darles de regreso el ensayo y decirlo, escríbelo tal como lo hiciste. Ujú, Este es el porcentaje que pienso yo y las ideas que yo te estoy dando, pero para confirmar, ponlo en GTP a ver qué te dice, ujú, ¿verdad? Entonces sería bueno hacerlo. ujú, Podría ser una reflexión para al principio del semestre que viene, ujú. de alguno de los ensayos. Sí. ¿Ok? Creo que vale la pena dedicarle una clase completa a este proceso. Uno, para que aprendan a mejorar su propia escritura y dos, para que aprendan a usar la tecnología bajo nuestra supervisión. Pero bueno, también es algo que se podría hacer, por ejemplo, post-examen. Ya que se termine el examen de AP, ok, vamos a explorar cómo usar ChatGPT. Ahora que no tenemos tanta presión de tiempo, de entregar cosas, y tenemos todavía un mes que nos queda, ¿no? Y vamos a aprender cómo usarlo éticamente, sin copiar y pegar. Bueno, algunas ideas, ¿no? Este, ok, y bueno, pues terminamos con Q&A. Si tienen preguntas adicionales o comentarios que quieran que abordemos en lo que nos queda de tiempo. Y dice, mi distrito ofrece capacitación para los maestros en AI y los estudiantes tienen acceso a AI en sus Chromebooks. Oh, qué interesante. Queremos que aprendan responsablemente a usar los recursos. Sabemos que será un camino largo, claro. Pero muy interesante que tan abiertamente se esté ofreciendo a los estudiantes. Y me pregunto qué tipo de capacitación y entrenamiento les dan en su distrito. También sería interesante ver eso. No sé si quieras darnos un poco de información. Mm. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, Ok. sí. Am, sí, lo que pasa es de que tenemos, eso se empezó este año, que solamente como para aprender un poco más a los maestros cómo usarlo efectivamente y también nos ofrecen para aprender sobre, creo que un recurso que dijo una de las maestras, Magic School o algo así, esas plataformas. Y lo que quieren es que aprendamos y no le tengamos mucho miedo, ¿verdad? Y que Ujú, no, bueno, por lo menos personalmente siento que la tecnología no es no es el enemigo, solamente es un ujú, recurso. Y algo que hicimos, que bueno, no, yo estaba experimentando, pero cuando tenga tiempo lo quiero hacer, es hacer como puedes hacer que los estudiantes tengan una conversación con un personaje de una novela literaria. ¿Sí me entiendes? Como queríamos, ujú, una maestra estaba haciendo, o creo que ya lo hizo, que tuvieran una conversación con, ay, ahorita no me acuerdo la novela que estaban leyendo, pero estaban teniendo una conversación con ese personaje y decían, soy esta persona y ya, bueno, entonces es muy interesante cómo ujú. puedes ah, como exponer a los estudiantes a ciertas cosas que normalmente no hubiéramos podido hacer en el pasado. Yo quiero conversar con el Quijote. Sí. Eso sería interesante, que eso sería, tal vez es una meta, ¿no? Y ya cuando se haga Ujú. lo comparto, pero sí sería interesante, porque básicamente ChatGPT sabe quién es Quijote, qué es lo que podría haber contestado.
Claro, sí, sí. Entonces, ya. Ujú. Dejar Qué enamorar interesante. Gracias. Me por, encanta. por el burrito de Sevilla. Sí, con Don Juan. Qué interesante, súper buena actividad, me Esa encanta está eso. buenísima, sí. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, recomendación? Esa me encanta, me encanta. Sí, Da no, para mucho. claro, sí, 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 hay formas creativas también de usarla y creo que también ese podría ser como un excelente proyecto después del examen, ¿no? Piensa en cuál personaje, cuál texto te impactó más, Ujú. crearle otra, un final alternativo, siempre es interesante pensar eso también. Pregúntale a Sor Juana si todo lo que están diciendo acerca de su vida privada es verdad o no. Claro, sí, sí, bueno, la las películas y las series modernas, pues, siempre le agregan cosas a la vida real, ¿no? Pero súper interesante pensarlo. Sí. Bueno, profesoras, muchas gracias por haber asistido a esta charla. Sé que pues no es toda la información y cada quien con su clase y con su escuela. Tenemos estudiantes distintos y expectativas diferentes de nuestros distritos, pero creo que todo empieza con una conversación, ¿no? Y aprendemos mutuamente. Y pues nada, seguimos esta conversación. Si surge alguna pregunta, algún comentario, como siempre, no duden en escribirme y podemos continuar haciendo tal vez hasta un taller en el futuro, ¿verdad? Para ir explorando y ver cómo mejor utilizar esta tecnología en nuestras clases. También les tengo aquí algunos recursos adicionales que son gratuitos y lo voy a poner aquí en el chat. Eh, Así que siéntanse libres de hacer su propia copia, si quieren compartir esta presentación con sus colegas. Estos recursos que aquí les tengo es más que nada para practicar esto de los prompts, de hacer un outline para la escritura y bueno, cosas que se han creado por diferentes instituciones y que están abiertamente en el Internet. Y bueno, pues aquí dejamos esta charla. Les agradezco por haber venido en este viernes de tarde y les deseo un bonito diciembre, bonitas fiestas y nada, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Karina. De nada, adiós. Muchas gracias a todos por haber Dios. venido. Gracias, gracias. Chao. Lo siento, no podía cerrar el documento aquí. No podía salir. Hasta luego.